Vamos a leer la palabra, vamos a estar sentaditos unos minutos más antes de regresar a nuestras casas para disfrutar ese delicioso almuerzo. Pero antes vamos a leer la palabra del Señor en Hechos, en el capítulo 5. Póngase de pie, vamos a leer Hechos capítulo 5 desde el versículo 17, si usted lo encuentra. Hechos capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer un par de versículos desde el versículo 17 en el capítulo 5. Lucas escribe, el libro de los Hechos, en el versículo 17 dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, ayúdeme, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano, subráyelo por favor en su Biblia, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, dice, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿A quién se referían con ese hombre? Jesús. Versículo 29, terminamos juntos leyéndolo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Padre, esta mañana venimos a tu palabra sedientos, con hambre. Queremos crecer. Queremos, Señor, que tú edifiques nuestras vidas. Has comenzado tu obra en nosotros y cada día tú la perfeccionas. Esta semana hemos leído tu palabra, hemos estudiado tu palabra, y ahora que lo hacemos juntos en este culto, oramos para que tu Espíritu Santo tenga algo que decirnos y nosotros algo que responder antes de salir. Bendice a tu iglesia, Señor, y añade bendición tras bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, el domingo pasado en ambos cultos, este domingo a las 7 de la mañana, fuimos desafiados en una tremenda predicación en labios del pastor Amílcar esta mañana en el culto de las 7. Tremendo desafío de refugiarnos en la roca, en nuestra roca, en la roca de nuestra salvación. Y el domingo pasado en ambos cultos abríamos la palabra de Dios en el estudio juntos, en el domingo pasado en el libro de los Hechos. Y estábamos allí en el capítulo 5 del libro de los Hechos, porque hemos comenzado como iglesia esta serie
que nos va a llevar quizás un par de semanas más en el libro de los Hechos. No sé si usted había de manera personal estudiado el libro de los Hechos en otra ocasión y había sido uno de los libros en los cuales usted hace su estudio personal, su devocional personal. El libro de los Hechos nos desafía a pensar cómo la iglesia que nacía, la iglesia que estaba naciendo en Jerusalén, después que Jesús asciende a su Padre y se coloca a la diestra del Padre en el lugar donde espera el final de esta parte de la historia, Lucas narra, hermanos. Es una narrativa en la cual usted no puede dormirse. El libro de los Hechos es una historia, una narrativa que desafía nuestro corazón, y como iglesia tratamos de encontrar cómo estos creyentes vivían la fe, hermanos. No eran tiempos de Facebook, eso es cierto. No eran tiempos de las redes sociales, eso es cierto. Pero los tiempos que vivían estos creyentes son parecidos a este tiempo. Tiempos de persecución, tiempos de distracción, tiempos donde la fe se puede enfriar, tiempos en los cuales la iglesia está siendo probada, desafiada a ser obediente. ¿Cómo le hacían estos creyentes del libro de los Hechos para mantenerse firmes en la fe? Y en el capítulo 5 encontrábamos que la persecución de la iglesia, la persecución, escuche, la primera persecución que la iglesia de Jesús, desde ese momento hasta nuestros días, la persecución no ha cesado. ¿Me escuchó? No ha terminado y va a ser más fuerte, probablemente, como la Escritura lo dice, hermano. Por eso necesitamos estar preparados, por eso necesitamos estar despiertos, como aquellas vírgenes de la parábola. Se recuerda que no se durmieron, sino que estaban pendientes la hora en la cual el esposo, el novio, iba a regresar, iba a venir. Los tiempos que Hechos nos narra nos ayudan a pensar cómo mis hijos, cómo sus hijos, hermanos, tienen que vivir la fe en este tiempo. Y en el capítulo 5, esa primera persecución vino cuando Pedro y Juan sanaron a un cojo, a un paralítico, cuando iban al templo a orar. ¿Se acuerda? Allí en ese pórtico, Pedro y Juan, usados por el Señor, sanan a un hombre de nacimiento paralítico, y la gente alrededor comienza a poner sus ojos en Pedro y Juan, porque así somos como seres humanos. Fácilmente ponemos los ojos en hombres, en personas, y nos desencantamos rápido, hermano, porque cuando vamos conociendo de cerca a esa persona, de lejos se ve bonito, de lejos se ve atractivo, pero cuando nos vamos acercando y vamos viendo las grietas en el carácter, en la personalidad de esa persona, nos desencantamos. Pedro y Juan le dice a la gente: no pongan sus ojos en nosotros, como que nosotros hubiéramos sanado a ese cojo. ¿Se recuerda? Y entonces dice que los apresaron, los metieron a la cárcel, y esa fue la primera persecución contra la iglesia. Y esa persecución contra la iglesia nos enseñó hace algunos domingos que cuando Pedro y Juan los sacaron libres, ¿se recuerda a dónde vinieron Pedro y Juan? A los suyos. ¿Se recuerda? A los suyos, a ese lugar de refugio, a ese lugar del cual no debemos distanciarnos tanto de la familia de la fe. ¿Está bien? Tómese de vacaciones un domingo, vaya al pueblo, vaya a la playa, vaya a la montaña, pero no se distancie mucho, hermano querido, no se distancie mucho de ese lugar de refugio que es y debe de ser la familia de la fe. Amén. Pedro y Juan van a los suyos, y los suyos oran, y oran de una manera que nos desafía a nosotros, en medio de la persecución, a mirar al soberano Dios, el que tiene el control de todo lo que sucede, el cual ni un cabello de nuestra cabeza, dijo Jesús,
puede caer al suelo si el Padre no lo permite. Si el que está sentado en el trono, al cual adoramos, por el cual vivimos cada día, por el cual nos movemos, el que está sentado en el trono, soberano. Y la iglesia oró de esa manera. Esa primera persecución fue una persecución externa. Es decir, entiende la palabra externa, es decir, lo que ocasionó la persecución fue el celo, la envidia. ¿De quiénes, hermanos? ¿De quiénes? No les escucho, vamos. De los líderes, de los políticos, de los que gobernaban la nación, de esa secta de los fariseos, saduceos y los que se pusieron de acuerdo para asesinar al mismo Mesías, dice la palabra. Pedro ya se los dijo en el sermón. Y esa persecución, no lo olvide, la iglesia estaba comenzando a experimentar una persecución. Escúcheme, hermano, porque cuando viene algo nuevo a nuestra vida es desconocido. No sabemos cómo actuar. Y así vamos por la vida experimentando cosas que suceden, que tenemos que irnos acostumbrando a eso nuevo. La iglesia estaba experimentando algo que no conocían. Pedro, cuando Jesús estaba a punto de entregar su vida, dice la Escritura, Pedro le dijo: mira, yo estoy dispuesto a poner mi vida por ti. Estoy dispuesto a beber de la copa que tú vas a tomar. Estoy dispuesto. Pero Pedro no se imaginaba lo que le iba a venir, hermano. Y es que un creyente que ha venido a los pies de Jesús debe de saber por lo menos dos cosas bien claras antes de venir a Jesús. Al venir a Jesús se convierte en una nueva criatura, nace de nuevo, un nuevo nacimiento. La sangre de Jesús perdona sus pecados. El Cordero sin mancha, la sangre del Cordero perdona sus pecados. Pero además de eso, que puede emocionarnos y ya no vivir esclavizados a la culpa de nuestros pecados, sin poder pagar ese precio por mi pecado delante del Padre, nos puede emocionar. Pero alguien que viene a los pies de Jesús debe de saber que al venir a los pies de Jesús, el que anhela vivir piadosamente, dice la Escritura, debe de estar preparado. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué, hermanos? Ese es un versículo de la Escritura. El que quiera vivir piadosamente debe de estar preparado para, bueno, qué bonito fuera para prosperidad eterna, ¿no? Nos encantaría. Pero la Escritura dice que el que está dispuesto a vivir piadosamente, a ser un seguidor de Jesús, debe de estar preparado a la persecución, a sufrir por Cristo. Y hermanos, ahí ya no nos gusta, porque de alguna manera hemos diseñado un evangelio atractivo y la gente espera escuchar un evangelio próspero, un evangelio que atraiga, un evangelio que seduzca, un evangelio que pueda llamarle a la prosperidad, que pueda invitarle a vivir feliz por siempre. Amén, hermanos. Pero la otra cara de la moneda tiene que ver con el seguimiento a Jesús. Y la iglesia estaba experimentando el seguimiento a Jesús como algo nuevo. Estaban siendo perseguidos, hermanos. Fueron metidos a la cárcel. Pero en el capítulo 5, la iglesia experimenta una persecución no de afuera. La iglesia comienza a experimentar en el capítulo 5 una prueba que no es ocasionada por los de afuera. A ver, ayúdeme, ¿qué sucede en el capítulo 5? El domingo pasado lo leíamos. Ananías, sí, a ver, ¿se acuerda? No les creo que todos estuvieron de vacaciones el domingo pasado, porque yo vi el culto un poco lleno. Ananías y Zafira. Capítulo 5 del libro de los Hechos. Y Lucas describe, narra que sucede algo en el interno, en el interior de la iglesia, de ellos mismos, cuando escuchan y ven que un hombre, José, de apodo Bernabé,
regala un terreno y el dinero que le dan por el terreno, porque ese hombre José o Bernabé, como lo veremos en el libro de los Hechos, había aprendido que venir a Jesús significaba cambiar los valores que uno tiene. José Bernabé regala el precio que le dan por el terreno, pero había una parejita de la iglesia que tuvo celos y tuvo envidia y vio la manera como la ofrenda, el sobre, se puede imaginar, hermano, qué iglesia anhelaría a un miembro como José Bernabé, como Bernabé. ¿Qué iglesia, qué pastor anhelaría tener en su iglesia a un hombre lleno del Espíritu Santo, el sobre lleno de la ofrenda? Ananías y Zafira ven probablemente el momento justo cuando Bernabé trae la ofrenda a los apóstoles y los apóstoles la usan para bendecir la vida. No había nadie necesitado en la iglesia. Ananías y Zafira entonces son tentados, son inclinados a la maldad y se ponen de acuerdo. Leíamos el domingo pasado. Y la iglesia comienza a experimentar una prueba que no viene de afuera, sino que viene de adentro. Y para terminar el contexto, el Señor entonces, veíamos el domingo pasado, le da una tremenda lección a la iglesia. Toda la iglesia tuvo temor al ver cómo Ananías y su esposa Zafira, así se llamaba, ¿verdad? Zafira, caen muertos porque habían mentido a Dios. Y veíamos el domingo pasado, hermano, qué buen negociazo hubiera sido una funeraria en la iglesia. Se puede imaginar si eso sucediera en estos días. Hermano, quien se dedique al negocio de la funeraria le pegaría el clavo. Porque todos los días seguramente quien se suba a esta plataforma, comenzando por su servidor, caeríamos probablemente fulminados, no por Pedro, sino por Dios mismo. Porque Dios conoce las motivaciones de mi corazón y Él sabe si yo tengo motivaciones ocultas al estar aquí. Y ese es un desafío. ¿Cuál es la razón que me trae estar acá al culto? ¿Cuál es la motivación que me mueve al venir? ¿Cuál es la motivación que me mueve al cantar, al tocar un piano, al tocar una trompeta? ¿Cuál es la motivación que me hace al predicar? ¿Cuál es la motivación que me mueve al venir un domingo caluroso y sentarme acá? Dios, la iglesia aprendió que Dios conoce las motivaciones, pero en su gracia y en su misericordia, la iglesia tuvo que aprender a caminar en santidad, que había alguien que miraba las motivaciones del corazón. Amén, hermanos. Pero cuando leemos ahora en el capítulo 5, para cerrar el capítulo 5, nos damos cuenta que ahora, si quiere añádale en su Biblia, aunque hay algunas Biblias que ya traen el título en negrito, que dice segunda persecución contra la iglesia. Ahora la iglesia tiene que ver de nuevo en la cárcel, ya no en la cárcel probablemente que era administrada por el sumo sacerdote y la guardia del templo. Lucas se encarga en su Biblia, antes que se me duerma, de decirnos que los apóstoles ahora ya no era Pedro y Juan. Lucas añade un plural. Los apóstoles fueron puestos en la cárcel pública. Qué interesante, porque ahora la iglesia se puede imaginar, hermano, acabamos de orar a Dios. Dios, tú eres soberano, no hay nada, tú hiciste el universo, no hay nada que ocurra si tú no lo permites. La iglesia acababa de orar y ahora otra vez, una vez más, el sumo sacerdote y esta secta o este grupo de los saduceos se ponen de acuerdo y envían a la cárcel pública a los apóstoles. Esto me hace pensar entonces que no era Pedro y Juan. Cuando Lucas dice, y fueron enviados a la cárcel pública los apóstoles, hermanos, los líderes de la iglesia. Mire, si Satanás, que lo sabemos, y sin ser sensacionalistas, sabemos que Satanás está detrás
Y como Jesús lo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, dijo Jesús. Yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Y cuando Satanás toma preso a los líderes de esta iglesia que estaban haciendo, hermano, era como para terminarse la obra de Dios. Pero a través de la historia, a usted que le gusta, le encanta la historia y lee historia, usted puede constatar que a través de la historia, Satanás, usando personas, usando el uso del poder, usando las estrategias que los líderes religiosos de la intimidación, de la amenaza, han usado a través de la historia, y la obra del Señor no se ha detenido, porque Él lo ha prometido. Pero ahora los apóstoles están en la cárcel pública. Hermano, cuando mi Biblia en Hechos 5 dice que una vez más los apóstoles están en la cárcel, uno se pone a pensar, eso no nos ha sucedido a nosotros, hermano. Quizás alguien de manera particular ha sufrido o ha atravesado una experiencia como esta de estar en la cárcel. No le voy a pedir que levante la mano, porque puede ser que haya alguien aquí que no vaya a orar por usted, sino que vaya a poner sus ojos de la manera no adecuada. Pero puede ser que alguien de manera personal la haya experimentado, pero la iglesia no hemos, gracias a Dios, no hemos experimentado esta prueba de fuego que la iglesia de Jerusalén estaba viviendo, hermano. No lo hemos experimentado. Y lo que estamos aprendiendo es cómo mantenernos firmes cuando la prueba viene a nuestras vidas. Cómo hacerle frente al desaliento cuando una vez más nos damos cuenta que nos están persiguiendo. Cómo seguir adelante cuando de pronto sentimos que la persecución viene a nuestra vida. Siendo honestos, cuando uno lee allí en el capítulo 5 en su Biblia, y yo quiero invitarle que lo pueda subrayar en el versículo 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y cuando uno lee el versículo 40, ahí mismo en el capítulo 5, después de azotarlos, les intimaron. Esto es después que los sacan libres, porque hubo un hombre, Gamaliel, que llama a juicio, llama la atención de los líderes y les dice: miren, tengan cuidado porque si este movimiento que ustedes están persiguiendo no es de Dios, va a desaparecer como han desaparecido muchos movimientos. Pero si es de Dios, tengan cuidado de estar dando cosas contra Dios mismo. Y al final, entonces, por miedo, por temor, los sacaron libres. Pero hermanos, no les dieron un diploma por haber estado en la cárcel una noche. No les dieron una Coca-Cola bien helada, ¿no? De premio, porque aguantaron la noche en la cárcel, hermano. No sé si logramos percibir y entender en nuestras sandalias lo que estaba sucediendo con la iglesia. Los azotaron, dice Reina Valera. Antes los azotaron y los intimaron a no hablar más. Los amenazaron, en otras palabras. Y yo estoy seguro, hermano, que si a alguno de nosotros nos sucede esto, ya no volvemos a la iglesia. Yo estoy seguro, hermano, me quito el nombre y me quito el apellido, y estoy seguro que si a alguno de nosotros, incluyéndome a mí en la fila, primerito en la fila, nos sucede esto, ya no volvemos por otra. Y estoy seguro que más de alguno, al leer lo que le estaba pasando, de meterlos en la cárcel, hermano, ¿qué pensaban estos apóstoles? ¿Eran de carne y hueso o eran superhéroes? Que de pronto uno tiene una idea un poco distorsionada de los apóstoles, de Pablo, o de los hombres de fe de la Biblia, Sansón, ¿quién más? A ver, ayúdenme, los jueces, ¿quién más? Ruth no. Bueno, uno tiene una idea un poco distorsionada
de los hombres y mujeres de fe de la Biblia, hermanos queridos, eran de carne y hueso, como tú y como yo. Más huesos que carne algunos, pero eran frágiles, eran sencillos, se cansaban, hermano, dudaban, hermano, ya no tenían ganas de seguir, ya no tenían ganas. Y cuando uno piensa en la persecución, en el desaliento para esta iglesia, ay, hermano querido, usted y yo necesitamos poner a la par el desaliento nuestro. Y cuando ponemos a la par el desaliento nuestro, nos damos cuenta que nuestro desaliento no es nada comparado al desaliento que esta iglesia probablemente estaba experimentando. Los metieron a la cárcel una vez más y después los azotaron una vez más. Y Lucas se encarga de decir que volvieron gozosos. Hermano, esto es increíble. Esto es como para despertar y preguntarnos en esta mañana, Señor, ¿cuál es la perspectiva que yo estoy teniendo ante mi desaliento, ante mi sufrimiento? Y tomar ánimo, hermano, porque estos hombres sencillos, como el escritor a los Hebreos, allá después del largo listado del capítulo 11 de Hebreos, dice que iban de aquí para allá errantes, vestidos de pieles de animales, no mirando lo prometido. Uno toma ánimo, hermano, uno toma aliento para seguir firme en el camino de Jesús y tener fe y poner la fe delante del desaliento y seguir adelante. Y quizás esta mañana Dios le esté hablando a alguien que ha venido esta mañana pensando, es difícil vivir la vida cristiana. O quizás alguien diga, es cómodo, es fácil. No, no es fácil, hermano. Ante el sufrimiento y ante la persecución de la iglesia, Dios en su gracia, porque es la gracia de Dios, hermano querido, es la gracia de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. La gracia de Dios sostiene su iglesia. Si pudiéramos cambiarle nombre al sermón, yo le pusiera la gracia de Dios que sostiene, porque Lucas narra que es la gracia de Dios sanando a los enfermos, aún con la sombra de Pedro, y sanando a los endemoniados que eran traídos, y aún con la sombra de Pedro eran sanados por la fe. Yo veo la gracia de Dios enviando a un ángel a la cárcel para abrirles la puerta de la cárcel y que salieran. Hermanos, si el ángel me abre la puerta a mí, el lugar menos, al que menos hubiera ido, era el lugar en el cual los apóstoles fueron. ¿Se dio cuenta? Cuando el ángel les abre las puertas, ¿qué hacen los apóstoles? Hermano, ¿qué hacen? ¿Lo leyó? A ver, ayúdenme, ¿en qué versículo está? 20. Puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y, ay hermano, mire, esto es tener fe en Jesús. Esto es ser cristiano, hermano. Aquí no me hable de cuánto Dios lo ha prosperado y cómo usted es una hija del rey o hijo del... No, ser cristiano a la luz en el contexto del libro de los Hechos es tener fe para obedecer a Jesús en contra de lo que venga. Eso es ser cristiano. Y me desafía a mí, que probablemente soy más joven que usted, y me hace pensar, cuando yo llegue a los años que usted tiene, el principio será el mismo. Ser cristiano es tener fe para obedecer a Jesús, venga lo que venga.
Y después que el ángel en su gracia abre la cárcel y les dice: vayan, prediquen, enseñen, ellos van. Y yo veo la gracia de Dios, hermano querido, la gracia de Dios enviando al ángel. ¿Cuántos ángeles Dios no ha enviado a tu vida y a mi vida, abriéndonos puertas, trayéndonos alimento, trayéndonos consuelo? ¿Cuántas veces ese Dios que está sentado en el trono, aunque tú estés desanimado, porque Él no se desanima? A veces pensamos que Dios le entran el conflicto hormonal que nosotros sufrimos. Dios no tiene conflictos hormonales. Y de pronto está triste, y de pronto está desanimado, y de pronto está desalentado. Aunque usted y yo nos desalentemos, hermanos queridos, Él siempre envía ángeles. Él envía a sus enviados, valga la redundancia. Él envía a sus siervos para animarnos, para alentarnos. Yo veo la gracia de Dios enviando a un ángel. Y mire qué tremendo. Porque si usted es un poco estudioso de la palabra, usted sabe que en Israel, de la Palestina de ese tiempo, habían grupos de judíos. Los fariseos eran uno de ellos, los escribas, los saduceos eran otros, los herodianos eran otros, que eran más o menos como partidos políticos, pues, si quiere llamarle así, que tenían su manera de interpretar la ley. Pero los que gobernaban eran esos dos grupos fuertes, los fariseos y los saduceos. Pero los saduceos no creían en los ángeles. Los saduceos, en su interpretación que hacían de la ley, de pronto no creían en la resurrección. Y lo encontramos en los evangelios en varios pasajes. Y cuando Lucas dice que quienes mandaron a la cárcel a los apóstoles fueron los saduceos, y cuando Dios entonces a quien usa para liberar de la cárcel, a la que los saduceos, que no creían en los ángeles, habían mandado a los apóstoles, yo leo que Dios ocupa un ángel para liberar a los apóstoles. Su gracia, hermano, su gracia nos sostiene. Si tú y yo estamos aquí con nuestras imperfecciones, hermanos, que tenemos a granel, ¿se entiende la palabra? A granel. Necesitamos la misericordia de Dios para sentarnos juntos a la par, hablarnos, ya no digamos comer juntos, hermanos. Necesitamos la gracia, misericordia, llenura del Espíritu para llevarnos los unos a los otros. Pero yo veo la gracia de Dios acompañándonos en nuestra vida, en nuestro peregrinaje, con nuestras imperfecciones, porque no hay ni uno acá, no hay ninguno, pues, no hay ninguno acá en este lugar, comenzando por el que habla, no hay ninguno. Digo esto porque de pronto hay algunos que se creen y que de pronto puede llegar un pensamiento, no sé si sublime o subliminal a la mente, y llegar a pensar que es superior al hermano. Nunca ha pecado, nunca ha probado una gota de alcohol, pero ha chismeado toda la vida, hermano, comiéndose a la gente. No hay ni uno, hermano. Y cuando hablamos de la gracia de Dios sosteniendo a la iglesia en persecución, yo me veo a mí, yo lo veo a usted y veo a la iglesia. Y cuando veo que un ángel, Dios, que humilla a los sabios, dice Pablo, que busca lo más, ¿qué dice Pablo? Lo más vil y despreciado para avergonzar al que dice que sabe algo. Dios envía un ángel y abre la puerta de la cárcel. Y quizás usted tenga pregunta con este tema de los ángeles. Bueno, anótese o inclúyase o inscríbase
cuando de pronto quizás tengamos algún estudio o algún módulo para estudiar un poco más del ministerio de los ángeles, que también puede prestarse mucho, ¿no?, a esta época mística o misteriosa en la cual vivimos, ¿no? No dudo que puedan haber creyentes que de pronto en su casa, como para atraer un poco la bendición, se les ocurra de pronto poner figuras de ángeles y encender, y si la figura de ángel tiene como una vela, mejor. Bueno, hay de todo ahora en la casa del Señor, hermano. Pero Dios no solamente utiliza a un ser celestial, sino que ocupa a un ángel que se llamaba, ¿cómo? Gamaliel. Qué interesante. Como Lucas dice que cuando aquellos, mire, no me lo invento, vea, capítulo 5, versículo 33. Cuando Pedro le dice es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, versículo 33, ellos, ¿quiénes ellos? A ver hermano, despierte, ¿quiénes ellos? Vamos despacio, ¿quiénes ellos? Los saduceos, los sacerdotes, la familia de los sacerdotes, los líderes. Oyendo esto, se enfurecían, a ver hermano, y dice, y querían matarlo. Sí, es una narrativa, es historia, pero atrás de esto hay un principio bíblico de vida. ¿Le han enviado a usted alguna vez un WhatsApp diciéndole a la salida del culto te mato? Yo estoy seguro que no, o probablemente sí. La mujer o la suegra o alguien, ¿no? Alguien, puede ser, no sabemos. Pero el sentimiento que tenían estos era de asesinarlos, de matarlos. ¿Y sabe quién detuvo ese sentimiento en ese momento? Porque luego va a arreciar la persecución con un joven brillante que había crecido a los pies de este mismo, estudiando la ley, estudiando todos los escritos, que un joven brillante que pensaba que estaba agradando a Dios, que se llamaba Saulo. Pero en este momento la persecución es detenida o disminuida por un ángel. No lo dice Lucas, pero entiendo yo que es alguien que Dios en su misericordia utiliza a Gamaliel mismo para decirles, momento, piénsenlo bien, tengan cuidado. Hermano, la gracia de Dios sostiene tu vida. Ni tú ni yo, muchas veces no nos hemos dado cuenta de los ángeles que Dios manda, envía, de las puertas que Dios abre, de las personas que Dios pone en nuestro camino para guardarnos, para cumplir Él su propósito, hasta el día que Él diga que tú y yo vamos con Él. Pero ese día no ha llegado y no sabemos cómo su gracia providencial, como lo veíamos en ese sermón, soberano Dios, su providencia nos ha sostenido hasta ahora. Amén, hermanos. Qué lindo como Lucas, pero el pensamiento es, ¿cómo le hacía esta gente? ¿Cómo le hacía con el desaliento? Otra vez en la cárcel, hermano. ¿Se ha sentido usted que dice, otra vez iba saliendo de una? No sé si ha sido el pensamiento de alguien acá, hermano, casi que salía de una y viene otra. ¿Cómo le hace el creyente en un momento cuando otra vez en la cárcel? ¿A dónde se apoya? Si los mismos en los cuales podían apoyarse políticamente eran los que los estaban enviando a la cárcel. ¿Habrán pensado ellos, bueno, quién nos va a venir a ayudar? ¿Pensarían ellos que algunos hermanos de la iglesia iban a hacer una pancarta y una manifestación, iban a quemar llantas para liberar a los apóstoles? ¿Cómo le hace uno ante el desaliento? Cuando el panorama alrededor es un panorama que usted dice, he confiado en este, he confiado en aquella, veo el panorama y es un panorama
como una cárcel desalentador. ¿Cómo le hacemos, hermano? Vamos a Miqueas capítulo 7, ahí en su Biblia. Miqueas está después de Jonás. A algunos de nosotros nos cuesta encontrar a los profetas, y más los profetas menores, como son tan menores que se esconden, y le cuesta encontrarlo. Pero Miqueas está después del profeta Jonás. ¿Cuántos han leído acerca de Jonás? Amén. Qué linda la historia de Jonás. Y es una de las más conocidas, quizás por la gente, aún por la gente que no es cristiana, Jonás. Pues después de Jonás está un profeta pequeño, de una aldea, de un lugar por ahí, como que usted me diga ahí, hermano, allá por Chirilagua. Chirilagua, ¿dónde será Chirilagua? No sé si alguien será de Chirilagua acá, perdón. De un lugar escondido, de un lugar que usted dice, bueno, no es como Suiza, ¿ah? Viena. Miqueas era de un lugar así un poco, bueno, ¿y dónde queda esto? ¿De dónde es este? ¿Hijo de quién es? Pero mire cómo Dios usa a Miqueas en un momento. Paralelamente Isaías profetizaba, y Miqueas en el capítulo 7 se encuentra con un sentimiento que yo me imagino, hermano, que si usted y yo hubiéramos estado en la cárcel otra vez, saliendo de una otra vez, hubiéramos tenido este sentimiento de Miqueas. En el capítulo 7 leo, Miqueas 7, leo Nueva Versión Internacional: pobre de mí, no llegué a tiempo para la cosecha de verano, ni para los rebuscos de la vendimia. No tengo un solo racimo que comer, ni un higo tierno por el que me muero. La gente piadosa ha sido eliminada del país, ya no hay gente honrada en este mundo. Todos tratan de matar a alguien y unos a otros se tienden redes. Nadie les gana en cuanto a hacer lo malo. Funcionarios y jueces exigen soborno. Los magnates no hacen más que pedir y todos complacen su codicia. El mejor de ellos es más enmarañado que una zarza, el más recto, más torcido que un espino. Pero ya viene el día de su confusión, ya se acerca el día de tu castigo, anunciado por tus centinelas. Versículo 5: no creas en tu prójimo, ni confíes en tus amigos. Cuídate de lo que hablas con la que duerme en tus brazos. El hijo ultraja al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra, y las nueras dicen amén. Y los enemigos de cada cual están en su propia casa. Hermanos, qué panorama. Tiene razón Miqueas de decir, Reina Valera dice, ¡ay de mí! ¡Pobre de mí! El sentimiento de Miqueas, la lamentación de Miqueas, el desaliento de Miqueas, es porque ve a su alrededor, ve hacia adentro de él y ve una necesidad de por lo menos comerse un higo. No llegué a tiempo, dice Miqueas en un lenguaje poético, no llegué a tiempo a la cosecha, ni siquiera a la pepena, ni siquiera a la vendimia. Usted sabe que Israel tenía como ley los que eran dueños de tierra que no debían de recoger los granos que caían al suelo, porque esos granos, la vendimia, le iba a servir a la gente más pobre para poder alimentarse en el pueblo. Y Miqueas dice, miren, tengo ganas de comerme un higo tierno, pero no llegué a tiempo. Qué desaliento del profeta diciendo, ay de mí, pobre de mí. Miro alrededor y Miqueas va a hablar de la sociedad. Está bien, no tengo ni siquiera un huevo que ir a hacer a la casa, dirá alguien, para comer, no tengo comida. Cuánto anhelo comer algo rico, pero no puedo comer eso, dice Miqueas. Está bien, no tengo eso que quiero comer, pero por lo menos tengo a un amigo
en el cual apoyarme. Pero Miqueas dice, no queda ni siquiera uno bueno. El más recto es como un espino torcido. No hay alguien en la sociedad que haga lo bueno, dice Miqueas. Y hermano, por eso Miqueas dice, ay de mí, pobre de mí. Pero no solo eso, cuando ve a los jueces, cuando ve a los gobernantes del país, Miqueas dice, no puedo confiar ni aún en un juez ni en un gobernante, porque estos buscan conforme a su codicia. Y usted sabe que eso le sucede a la gente, que de pronto puede poner su confianza, y cuando la gente en el desaliento, en la cárcel, en la opresión, en la escasez, dice, bueno, por lo menos yo tengo un michero, yo le ayudé en la campaña política antes de las elecciones y voy a lograr que me coloquen o me den algo. No, se olvidan. Miqueas dice, todos los gobernantes se aprovechan por su propia codicia. Pero ay, dice Miqueas, ya va a venir el día, vendrá el día que ellos deberán rendir cuentas delante de Dios, dice Miqueas. Pero luego dice Miqueas, ay de mí, porque ni siquiera en mi propia casa puedo apoyarme con la que duerme a mi lado. Y Miqueas va a describir, el profeta va a describir la sensación de desaliento, de soledad, de abandono. Como yo me pongo a pensar cuando usted y yo o a mí nos tiran a la cárcel otra vez. ¿Cómo le hacemos, hermano? Y usted que dijo que alguien de su familia iba a poner el pecho por usted cuando sufriera algo, usted. Y usted se da cuenta que aquellos cercanos que dijeron, no hombre, búscame, solo tenés que mandarme un WhatsApp, una llamadita perdida. Hermano, se cansa de llamar y llamar y poner WhatsApp y enviar correos y nada. Lo que describe el profeta es una sensación de hastío, de abandono. No hay nadie, no tengo ni siquiera un higo tierno que comer, pobre de mí. Pero el versículo 7 cambia el panorama, y es ahí, hermano querido, donde estoy seguro que los apóstoles y la iglesia encontraron la fe para seguir. Dice el versículo 7, Reina Valera dice, mas yo, NBI dice, pero yo, mas yo, leámoslo juntos, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Qué fe, hermano, qué fe del profeta, que aprende que la salida, la única salida ante su desaliento es buscar a Dios. Ha aprendido que podía apoyarse en un amigo, ha aprendido que quizás podía apoyarse en un familiar. Pero Miqueas dice, el profeta dice, pero yo, mas yo a mi Dios miraré. Amén, hermanos. Yo, podría decir a alguien, a mi Dios miraré. Los jueces, los gobernantes no, los familiares tampoco. Ante el desaliento, quizás Dios nos esté recordando esta mañana que los apóstoles que fueron puestos en la cárcel pudieron sostenerse por la gracia de Dios, que envió su ángel, que abrió las puertas, que mandó a Gamaliel. Y Miqueas dice lo mismo, mas yo al Dios de mi salvación miraré. Hermanos, si hay un versículo que esta semana usted pueda, mire, le doy permiso, póngase un tatuaje, hombre, pero póngase este versículo. ¿Ah? En sentido figurado estoy hablando, hermano. No va a venir el próximo, hermano, mire,
Sabe, si hay un versículo del cual usted puede aferrarse esta semana, es Miqueas 7:7. Y quizás su sensación sea la misma que Miqueas: no tengo ni siquiera un higo tierno, y cuánto deseo. Llegué tarde, no hay. Veo a mi alrededor, no hay nadie. La que duerme a mi lado, aparte que ronca, no puedo apoyarme en ella. Reina Valera, me gusta cómo lo traduce Reina Valera ese versículo de la mujer que dice: no confíes, dice, ¿verdad? En la que duerme. Bueno, las hermanas pueden decirlo también al revés, ¿verdad? No confíes en el que duerme a tu lado. No puedes, hermano. Si esa es la salida que tú estás buscando, Dios te ha traído hoy a este culto para decirte que estás buscando respuesta en el lugar equivocado. Ni siquiera el que duerme a tu lado, ni siquiera aquel que te ha prometido que va a poner el pecho por ti, no te puede ayudar. Como el profeta dijo: yo pondré mis ojos en el Dios de mi salvación y en Él esperaré. Se parecen a las palabras de Habacuc, ¿se acuerdan? Aunque el olivo no florezca, ni haya nada, con todo. ¿Qué dice Habacuc? Qué bárbaro, hermano, ¿cómo dice Habacuc? Ese es el sentir. Yo quiero invitarle a orar esta tarde antes de salir, hermano. No ponga sus ojos en nadie, ni siquiera en la que duerme a su lado. Dele gracias a Dios por ella, por él. Dele gracias, cuídela, ámela, respétela, sujétese, está bien. Pero ante la situación que tú y yo vivimos hoy, como los apóstoles fueron puestos en la cárcel, y uno dice: ¿cómo le hicieron estos, hombre? Si a mí a veces ya no me dan ganas de venir a la NASA. Otra vez el hermanito aquel, la hermanita aquella. ¿Cómo le hicieron los apóstoles? ¿Cómo le hizo esta iglesia? No era la última persecución, viene la más fuerte, la gran persecución, cuando Saulo los persiguió. Quiero invitarle a orar antes de salir de este lugar, hermano. Atorníllese, aférrese a Jesús. Él es su Salvador, Él es su Señor. Quiero invitarle a orar, terminando aferrándonos a lo que este canto dice, a la letra de este canto, porque quizás sea nuestra oración. Póngase de pie, terminamos orando y diciéndole: Señor, yo quiero, como dice este canto, como dice esta letra, aumenta mi fe, Señor. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré, y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo fe, sí, Señor, tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Yo siento que y tomas mi mano hoy, contra viento y marea el mar yo cruzaré. Sabes que tengo fe, tengo fe, sí, Señor, esperando mi milagro estoy. Ay, ay, tengo fe, quiero agradarte y quiero agradarte
Señor, esta mañana. Dígale al Señor, Señor, toma mi mano, Señor. Quiero caminar esta semana cerca de ti y esperar en ti, Señor, tu gracia, enviando ángeles, abriendo puertas. Queremos confiar esta semana, Señor. Aviva nuestra fe. Que nuestra fe pueda ser una fe viva. Que aún en medio del desaliento podamos tener la fe de esperar lo que tú vas a hacer en nuestra vida. Dele un fuerte abrazo a la persona que está a la par y el hermano. Que Dios te bendiga. Ánimo. Vamos adelante. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Bendiciones. Vamos adelante. Que Dios te bendiga. Vamos.